Hola a todos y a todas, estamos en la tercera temporada de La Salud en Común y esta tercera temporada busca la difusión de iniciativas vinculadas a la guía de la OPS de orientación de medidas de salud pública no farmacológicas en el contexto COVID para población en situación de vulneración. Y estamos hoy día con un compañero, ¿cierto?, del otro lado de la cordillera, con Sergio. Le vamos a pedir que, bueno, estamos con Carlos Huida, ¿cierto?, compañero de locución, y queríamos, Sergio, pedirte que te puedas presentar. Bueno, mucho gusto, gracias por la invitación. Mi nombre es Sergio Jaime, yo soy médico de familia y médico sanitarista. De 8 a 14 soy médico de familia y después de la 14 cumplo mi rol como médico sanitarista en algunas funciones. Por ejemplo, como médico sanitarista estoy asociado a grupos de investigación, la mayoría de ellos relacionados con la Universidad San Juan Bosco, que es la Universidad Nacional de la Patagonia, estamos, y también, si bien participo en otros grupos un poco más ad hoc, la mayoría lo hago a través de una asociación civil que se llama Asociación Civil Horizonte Sur, en la cual participamos en algunos proyectos de investigación, pero fundamentalmente en la asociación hacemos trabajo de campo o consultorías en el área de promoción de la salud y salud comunitaria. Muchas gracias. Qué interesante. Bueno, hemos sido de alguna manera, en los mismos tiempos, hemos trabajado con comunidades en un contexto que ha sido mundial, pero que tiene las particularidades. ¿Tú podrías describir un poco cómo es el espacio donde han trabajado antes de poder entrar en aspectos, digamos, estratégicos, metodológicos? ¿Y con qué población se han vinculado durante el transcurso del proyecto? Se puede encuadrar la iniciativa también para que todos podamos conocer. Está bien. Bueno, les cuento un poco sobre la iniciativa. Nosotros, dentro de la Asociación Civil y nuestro grupo de trabajo, dentro de lo que es salud comunitaria y promoción de la salud, estamos muy involucrados en lo que se denominan enfoques bottom-up y algo que se llama enfoques paralelos. No sé si ustedes están relacionados con la técnica. Básicamente es un enfoque sobre cómo empoderar comunidades en las cuales ya hay mucha experiencia previa y bueno, y hemos tenido, gracias a Dios, tenemos una relación casi personal con una de las personas a nivel internacional que se dedican a esto, que es el doctor Glenn Laverack, que nos acompañó en este proyecto. Y ya veníamos previamente realizando algunos trabajos con enfermedades emergentes y cómo utilizar enfoques bottom-up en comunidades para un mejor conocimiento y abordaje de enfermedades emergentes. En eso salió este llamado del OPS para cómo realizar actividades de capacitación en comunidades vulnerables sobre medidas de salud pública no farmacológicas, y nosotros, bueno, realizamos un proyecto orientado en ese sentido en comunidades vulnerables de la ciudad de Trelew. Los enfoques bottom-up, bueno, tienen como una doble pata. Una primera es comprender un poco mejor el contexto comunitario y realmente tener un termómetro muy específico sobre las necesidades de algunas comunidades, las comunidades que nosotros coloquemos como población objetivo. Y por el otro lado, nosotros decimos que se llama algo que se llama enfoques paralelos, es cómo nosotros armonizamos los contextos comunitarios, que son bastante singulares, que tienen sus propias complejidades, que tienen sus propias dinámicas, fundamentalmente en comunidades vulnerables, que está atravesado por factores a veces muy complejos, a políticas públicas de un orden jerárquico superior que tienen esta cuestión de la generalidad y que a veces le cuesta adaptar sus normas a estos contextos singulares porque son complejos y porque son múltiples. Entonces, nuestra estrategia, mejor dicho, los enfoques bottom-up y los enfoques paralelos tienen como objetivo tratar de armonizar enfoques top-down, es decir, gubernamentales, con enfoques bottom-up a través de un método específico. En este caso fue a través de un proceso de capacitación que lo realizamos acá en la ciudad de Trelew, la Patagonia Argentina.
¿Y qué estrategias tuvieron para conectarse con la población con la cual trabajaron? ¿O ya tenían un vínculo previo y fue un acercamiento más bien natural? No, mira, en nuestro caso en particular, yo soy un convencido de que hay personas que tienen una destreza particular, si se quiere, para involucrarse e identificar comunidades. Hay personas que tienen un don o algunas que se entrenan para ello, que nos pueden decir, vendría a ser una especie de informante clave, pero un poco más refinado, si se quiere, que nos puede orientar a que él se dedique a ese sector y nosotros un poco a esto que es más lo nuestro, nuestro métier. Gracias a Dios, una de las personas que se involucraron en el proyecto era la coordinadora general del municipio, una persona muy involucrada en las cuestiones sociales y que comprendía la naturaleza de nuestro proyecto, y nosotros recurrimos a ella para preguntarle cómo creía que podíamos identificar, porque claramente no podíamos capacitar a todas las personas porque nuestra estrategia está basada en talleres usualmente, así que los números son limitados, entre 8 y 15 personas, y cómo hacer que sea lo más representativo. Entonces ella, muy inteligentemente, definió 3 grupos que eran de interés: asociaciones vecinales, iglesias evangélicas que están muy sectorizadas en zonas muy vulnerables de la ciudad de Trelew, y movimientos sociales. A través de esos 3 ella hizo una especie de contacto con cada uno de ellos y pudimos conformar 3 cortes, y desde nuestro lado, por otro lado, trabajamos con un grupo de trabajadores comunitarios de salud en terreno de la zona más vulnerable de la ciudad de Trelew. Con eso pudimos conformar 4 cortes que representaban lo más cercano que se podía y con el tiempo que nosotros contábamos a el universo de población vulnerable de la ciudad de Trelew, que es una ciudad que tiene cerca de 150.000 habitantes aproximadamente. Sergio, una consulta ya que nos estás comentando respecto de estos habitantes, ¿no? de la ciudad de Trelew. ¿Cuál es la caracterización de la población en situación de vulneración? Según tus palabras, nos puedes mencionar. Bueno, nosotros utilizamos un proxy en el cual, bueno, acá está, hay muy buena data sobre necesidades básicas insatisfechas y los sectores geográficos. Está sectorizado por radios censales, cuáles son los niveles de vulnerabilidad asociados con este indicador, claro, ¿no? Si, digamos, obviamente podemos utilizar otro tipo de elementos, pero eso nos permitía a nosotros tener un panorama lo suficientemente, si se quiere, sensible de cuáles eran las zonas más vulnerables de la ciudad de Trelew. A partir de eso, que había algunos estudios previos, nosotros pudimos identificar que obviamente ya por el sentido común, bueno, yo soy médico de familia, entonces como conozco mucho los centros de atención primaria de la ciudad de Trelew, si uno también, si se pone a reflexionar, puede identificar aquellas zonas que son de mayor vulnerabilidad, pero técnicamente lo hicimos utilizando algunos de estos indicadores que nos permitían saber cuáles eran las zonas calientes de la ciudad de Trelew y poder hacerlo. De todas formas, nuestra intención con este proyecto no fue ser absolutamente específico, sino tener el mejor termómetro posible de la mejor representación que se pueda en este espacio de tiempo y en la situación que estábamos para brindar esta estrategia a comunidades vulnerables de la ciudad de Trelew. Y de una forma sintética, ¿cómo caracterizarías el panorama social, político, económico en el momento en que el proyecto empieza a ejecutarse? O sea, dentro de una situación de pandemia, pero en pocas palabras, ¿cómo lo definirías? Bueno, para nosotros fue un desafío realizarlo en ese momento específico. Estamos hablando octubre, noviembre del 2021. ¿Por qué? Porque había una situación de sobresaturación de información y de personas que básicamente buscaban con mucho énfasis salir de la situación en la que estábamos. Para nosotros, trabajar en un proyecto que tenía que ver cómo implementar medidas de salud pública no farmacológicas en poblaciones vulnerables y generar el ida y vuelta que nosotros buscábamos fue un desafío en sí mismo. El momento era muy particular, entonces tuvimos que tratar con mucha fuerza y la mayor inteligencia que podíamos no sobresaturar a la población con algo que realmente
les resultaba ya difícil seguir hablando del tema. Entonces, los enfoques bottom-up, bueno, tienen un capítulo de poder trabajar otros temas, y entonces empezamos a trabajar algunos temas que sí generaban interés. Cómo volver a los chicos a la escuela, cómo el tema del transporte, cómo hacer para disminuir las barreras laborales, etcétera, etcétera. Es decir, en términos sintéticos, la población estaba muy cansada de todo lo que tenía que ver con COVID. El desafío era cómo la consigna de nuestro comitente, que era realizar cómo optimizar las medidas de salud pública no farmacológica en poblaciones vulnerables, tratar de buscarle el interés en algo que ya era un proceso de casi 2 años de mucha saturación del tema. Oye, Sergio, qué interesante ese foco. ¿Qué metodologías de capacitación y aprendizaje rescatas, ¿cierto?, del proceso que desarrollaron? Bueno, en nuestra estrategia, si bien mucho del programa de capacitación, nosotros cuando terminamos un trabajo ahora, que justo hablábamos un poco de eso, es decir, técnicamente sería teoría de acción razonada, el proceso pedagógico tenía mucho énfasis en eso. Después, un poco reflexionando con el equipo, que fuimos evaluando la iniciativa y lo demás, podríamos ver que mucho de la educación popular había mucha sintonía, y de hecho al final nos dimos cuenta, ya habiendo terminado todo el proceso, que el proceso de educación popular era el con el cual nosotros sentíamos que el proyecto se representa más. Básicamente, ¿qué significa esto? Nosotros teníamos dentro del programa pedagógico 6 encuentros. Cada encuentro era más o menos 3 horas, que también es un desafío. ¿Por qué? Porque es decir, las personas en comunidades vulnerables, su tiempo también es valioso, entonces que le dediquen 3 horas por semana a este proyecto, la verdad que nos llenó de mucha alegría y se lo agradecemos profundamente. Y esas 3 horas eran mitad conocimiento y la otra mitad un proceso de taller que también tenía que ser lo suficientemente flexible y adaptable a distintos contextos comunitarios. En la primera nosotros trabajábamos sobre contenidos bottom-up, es decir, qué es una comunidad, por qué sirve una comunidad, el alcance de la comunidad, la diferencia entre un enfoque bottom-up y top-down, cómo identificar problemas desde una perspectiva comunitaria, cómo recoger información desde una perspectiva comunitaria, escucha activa, cómo, bueno, nosotros la parte más técnica, que es la estrategia de los 9 dominios, cómo nosotros a través de una estrategia visual poder hacer que una persona con conocimientos básicos pueda hacer un análisis de su comunidad. Y por último, que también algo nos resultó llamativo y lo dábamos por sobreentendido, que cómo nosotros brindarle un marco de pensamiento para estructurar que de una idea pase a algo un poco más elaborado, como sería un proyecto dentro de su comunidad. Todo eso, la primera parte de conocimiento, y la segunda parte un taller con distintos tipos de ejercicios. Eso lo hacíamos, como les decía, más o menos eran 3 horas, 3 horas y medio cada encuentro, en cada una de las cortes, eran 6 encuentros total, y es decir, en este trabajo de campo con este tema en particular fue mi primera experiencia concreta, porque la mayoría de las cosas que estábamos haciendo eran evaluaciones formativas y ya dar los talleres directamente a otras personas, pero trabajar con comunidades vulnerables face to face, vamos a decir así, esto fue una experiencia muy enriquecedora para mí, y también me hizo comprender algunos aspectos muy particulares que deben ser tenidos en cuenta en estrategias de este tipo. Por ejemplo, yo hice una aula virtual, toda asincrónica, con ejercicio y todo lo demás, y las personas de comunidades vulnerables tienen grandes problemas de conectividad, y su principal fuente de conexión son los celulares. Entonces, que yo creía que, si yo me imaginaba que era como todo, te sentás en la computadora, ver los ejercicios del aula virtual. Bueno, tenemos que saber de que, por lo menos acá,
el contexto de las comunidades vulnerables para conectarse al mundo digital es diferente, existe una brecha y también nosotros nos tenemos que adaptar si lo que tratamos de buscar es equiparar, brindar una mayor equidad y tratar de que entren en un proceso de capacitación que los pueda ayudar en su cotidianidad a afrontar mejor los problemas. ¿Cuántos aprendizajes? Porque a partir de la metodología y toda la creatividad y todo lo que despliegan, hay un aprendizaje. Es decir, siempre que hay aplicación de la metodología y participación aparece el aprendizaje. Yo quiero rescatar algo de lo que estaba mencionando Sergio, como para cerrar. Cuando tú dices que claro, finalmente ¿cierto? Termina observando la realidad desde lo que uno vive, ¿no? La tecnología, por ejemplo, la habitualidad es que, claro, uno se sienta, abre el computador, te conectas, pero las otras realidades también son interesantes destacarlas y qué bueno que lo mencionas, ¿no? Como aquí en el programa. Así que te invitamos, Sergio, a que puedas después verte en este podcast, ver a las otras iniciativas y compartirlas con el equipo que trabajas, inclusive con las personas con las que han trabajado, para fortalecer una red de comunicación al respecto y que todas estas posibilidades de capacitación finalmente nos transformen como sujetos que trabajamos en el campo de la educación y la salud. Muchísimas gracias a nuestra parte. Gracias, Sergio. Estamos en contacto y mucha fuerza para lo que sigue. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y la verdad es que también que es bueno de que haya una comunidad latinoamericana que se preocupe por cómo nosotros nos podemos acercar más y mejor a las comunidades, fundamentalmente las comunidades vulnerables, que sabemos que en Latinoamérica hay una gran tarea por hacer al respecto y todos tenemos que aportar un granito de arena para que estemos mejor. Hasta pronto entonces. Muchas gracias. Nos vemos en el capítulo. Chao. Bueno, muchas gracias. Chao, chao.